Bienvenidos a Buscando la Verdad. Hoy entramos al capítulo 7 de El origen del dogma, el ocaso de los héroes y el nacimiento de los reyes. Ven, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que entiendes el origen del poder, el mito, y la historia de Israel, Canaán, siglo XI antes de nuestra era. La confederación de tribus que se autodenomina Israel está al borde del colapso. No son una nación, son clanes desarticulados que sobreviven en las montañas, pero en la costa el panorama es distinto. Un nuevo poder ha llegado para quedarse. Los filisteos, pueblos del mar, guerreros del hierro, migrantes venidos desde el mundo del mar Egeo. Mientras Israel lucha por sobrevivir entre sus propias divisiones, un enemigo organizado y profesional se levanta en el horizonte. La era de los héroes está llegando a su fin. El Heracles hebreo. Durante siglos, la tradición bíblica presentó a los filisteos como simples bárbaros enemigos de Israel, pero la arqueología moderna y la ciencia genética han desmontado ese mito. En el año 2019, un equipo internacional de arqueólogos y genetistas, encabezado por Michael Feldman, Daniel Memaster y Johannes Krause, del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana y del Harvard Semitic Museum, analizó ADN antiguo extraído de cementerios filisteos en la ciudad de Ascalón, en la costa de Canaán. Los resultados, publicados en la revista científica Science Advances, revelaron que los primeros filisteos poseían una componente genética procedente del sur de Europa, vinculada al mundo del mar Egeo, Creta y las regiones micénicas de Grecia. No se trataba solo de comercio o influencia cultural, eran migrantes reales, pueblos del mar que llegaron con su sangre, sus armas y sus mitos. Con ellos no solo llegó el hierro, llegó una cultura de héroes trágicos. Aquí nace la figura de Sansón. Para el análisis antropológico, Sansón no es un santo, es un arquetipo. Es el Heracles griego adaptado a la narrativa hebrea. Así como Heracles despedaza al león de Nemea con sus manos, Sansón mata al león en Timnat. Así como el héroe griego es humillado por la reina Ónfale, Sansón es sometido por Dalila. Ambos son figuras de fuerza indomable y destino trágico. Sansón es el reflejo de una sociedad que ya no puede defenderse con milagros. Su muerte, derribando las columnas del templo de Dagón, es el suicidio de una era. Los héroes solitarios ya no bastan. Contra un ejército profesional de origen egeo, las tribus de Israel necesitan algo más que músculos. Necesitan un estado. Ruth y el caballo de Troya. Genealógico. Mientras Sansón muere en la costa, en el interior de Canaán se gesta una revolución silenciosa. El libro de Ruth. No se equivoquen. No es un cuento romántico. Es una pieza de ingeniería política. Ruth es una extranjera. Es una moabita. Según el dogma de la época, los moabitas eran enemigos prohibidos, pueblos impuros, excluidos del proyecto de Israel. Pero en medio de la hambruna, el caos y la desintegración del periodo de los jueces, la supervivencia se impone al dogma. Ruth cruza la frontera, cambia de pueblo, cambia de identidad, y se inserta en el linaje de Judá. Este es el punto crítico. La sangre de David, el futuro rey de Israel, tendrá origen extranjero. ¿Por qué es esto importante? Porque demuestra que el linaje real no es puro. Es una construcción de alianzas, migraciones y adaptación política. Ruth funciona como un caballo de Troya genealógico. Una mujer extranjera legitima el nacimiento de una dinastía. Sin Ruth no hay David. Sin David no hay monarquía. Y sin monarquía no hay Israel como Estado. La historia no nace de la fe, nace de la necesidad. La sangre del rey nace de la mezcla, no del aislamiento. Y así, mientras los héroes mueren en los campos de batalla, el poder comienza a organizarse en los árboles genealógicos. Samuel y la fábrica de reyes. Llegamos al punto de no retorno. El profeta Samuel, el último de los jueces, el hombre que fue testigo del fracaso del sistema donde Dios era el único rey político de Israel. Un sistema marcado por violaciones colectivas, guerras tribales, descuartizamientos y anarquía sagrada. El experimento de una nación gobernada solo por la voz de Dios ha colapsado. Entonces, el pueblo pronuncia la frase que cambiará la historia para siempre. Danos un rey para ser como las demás naciones. No piden justicia. Piden orden. No piden libertad. Piden control. Samuel responde con una advertencia brutal. Les dice que un rey tomará a sus hijos para la guerra, a sus hijas para la servidumbre,
y sus tierras para el palacio, les advierte que el rey convertirá al pueblo en propiedad del poder. Pero el pueblo acepta el trato. Prefieren la tiranía del orden al caos de la libertad. En un acto cargado de simbolismo, Samuel toma el cuerno con aceite y lo derrama sobre un hombre de la tribu de Benjamín, Saúl. Así nace la monarquía de Israel, no por mandato divino, sino por miedo humano. El Dios invisible, nacido de la fusión entre Yahvé y él, delega su autoridad en un cuerpo de carne. La teocracia tribal se transforma en monarquía sagrada. El mito se convierte en institución. Israel deja de ser una confederación de tribus y comienza a ser un estado armado. Desde este momento, Dios ya no gobierna directamente, gobierna a través de reyes. Y el poder descubre su nueva forma. No como revelación, sino como corona. El aceite desciende por la frente de Saúl. No es solo un ritual, es una transferencia de poder. En ese instante, el Dios invisible, nacido de la fusión entre Yahvé y él, deja de gobernar directamente y delega su espada en un hombre. La era de los héroes ha terminado. La era de los reyes comienza. ¿Ya no basta la fuerza individual? Ahora nace el poder organizado. La teocracia tribal se transforma en monarquía sagrada. El mito se convierte en institución. La fe se convierte en política. Israel deja de ser una confederación de clanes y comienza a ser un estado armado. Pero con la corona nace una nueva enfermedad. El poder ya no se presenta como violencia, se presenta como voluntad divina. El rey ya no gobierna por su fuerza, gobierna porque dice hablar en nombre de Dios. Así, la voz humana se disfraza de voz celestial, y la ambición se convierte en mandato sagrado. Este es el nacimiento del dogma político. Desde este momento, la historia ya no será contada por héroes, sino por reyes, no por milagros, sino por ejércitos, no por profetas errantes, sino por palacios, y el pueblo descubrirá demasiado tarde que cambiar la libertad por orden no elimina el miedo, solo lo organiza, porque cuando Dios se vuelve corona, la corona se vuelve ley, y cuando la ley se vuelve sagrada, la violencia se vuelve obediencia. Aquí termina la era de los jueces. Aquí comienza la era del poder. ¿Buscas la verdad o solo consuelo? Donde otros se arrodillan yo me levanto. Te reto, defiende a tu Dios con pruebas, no con fe. ¿Cómo justificas tus crímenes sagrados? Comenta, soy tu ateo favorito. Ven a Buscando la Verdad. Te espero en el debate.